Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Decir lo siento, en principio, es uno de los pegamentos sociales que refuerzan nuestras relaciones. Sin embargo, hacerlo de forma constante puede debilitar nuestra autoestima. Pensemos que el acto de pedir disculpas debe ser puntual y significativo, no un ejercicio continuado y casi obsesivo, donde de algún modo se deja entrever nuestra falta de confianza. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es Deja de disculparte en exceso. ¡Bienvenidos! Estamos iniciando y yo, muy bien, como si fuera presentar un platillo, una receta, ¿verdad? Pero bueno, sí, se puede manejar como receta, ¿por qué no el día de hoy? Para practicar día a día con todos los seres que tenemos alrededor. Le quiero dar la bienvenida a Arnulfo Monge, que ya está con nosotros. Deja de disculparte en exceso. Muy buenos días, es el tema. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? ¿No? Bien, bien, aquí. Yo ando todo amodorrado, la verdad, me ando recuperando de una deshidratada. ¿Por qué? ¿Desveladito o qué? Pues en parte sí. ¿Y eso? Una infección en la panza. Ay, ¿y eso? Cuéntamelo todo. Bien, gracias a Dios. Pero ya aquí, qué bueno. Sí, pues aquí, por mera ética, la verdad, porque yo ahorita quería estar acostado, la verdad. Pero bien. Pues mira, cómodamente tratamos este tema. Deja de disculparte en exceso. Siempre hemos dicho que ofrecer una disculpa, decir lo siento, ay, la regué, es bueno, primero que nada, aceptar. Claro. ¿De ahí partimos? Sí, es que el tema aquí es más bien cuando, por ejemplo, disculpa, lo que pasa es que, y vas a dar tu opinión, ¿no? Ajá. E inicias disculpándote. Ajá. Una disculpa, pero no estoy de acuerdo. Ok, ahí ¿no? ni al caso. Esa es la disculpa en exceso, pues. Cuando una persona está poco empoderada en sí mismo, es decir, que es una persona que depende mucho de los demás, le llamamos codependencia, son personas que constantemente están disculpándose, y no estoy hablando de que vas en la calle y golpeas a alguien accidentalmente y no le digas disculpa, ¿no? Lo siento, ajá, o sea, disculpa, algo, sí, claro, es algo muy importante, ¿no? Incluso en el matrimonio, con los hijos, etcétera. Es importante siempre estar diciendo, discúlpame, lo siento, no era intencional, tal y cual. Aquí el tema es, primero, que tenemos que trabajar, como ya lo hemos estado haciendo a lo largo de todos tus programas, la persona en sí consigo mismo, pues, ¿no? Como ser humano, como una persona que merece pensar diferente a los demás, una persona que debe de pensar incluso, aunque no sea igual que los otros, no debes de detenerte las ganas de decir, de expresar, de externar, que no estás de acuerdo, que estás de acuerdo, que quisieras, que no quisieras, más en la pareja, más en la familia, ¿no? En donde hay que constantemente estar diciendo... Y a veces es donde callamos, ¿no? Exacto. Exacto, estar declarando nuestras creencias, ¿no? Okay. O sea, discúlpame, es algo así como, ¿por qué te tendría que disculpar el otro porque no piensas como él? Es la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué el otro tendrías que decirle discúlpame o perdón, pero no estoy de acuerdo en lo que tú piensas? Porque precisamente la verdad es la suma de las partes, ¿sí? Sí. Entonces, como tú piensas esto, yo veo diferente las cosas. Fíjate que para mí me parece que esto y lo otro acá y allá. Entonces, por tanto, creo que con lo que tú piensas más lo que yo digo, podríamos llegar a la siguiente conclusión. Ok. O algo así como, difiero de tu punto de vista. Ajá. Digo así, porque tengo que defender también mi punto de vista, ¿no? Claro. Ajá, pero no pedir perdón, no ya, eso. Pero la bronca ahí es que inmediatamente, en ese instante, el otro se le encrispan los pelos, ¿no? Ajá, porque claro. no nos gusta que nos critiquen, pues, ni nos gusta que nos digan la verdad. Ni nos den la contra. Entonces, ya cuando le dices a alguien, discúlpame, difiero de tu opinión, o sea, inmediatamente, ¿cómo que no piensas lo que yo estoy diciendo?
Más si es la pareja, más si es el papá, la mamá, más si son los hijos, ¿no? En donde, o sea, no puede ser, es inconcebible que opinas diferente, ¿no? Entonces, ahí es precisamente donde debemos de trabajar, el dejar, o sea, estar conscientes, esto lo trabajamos mucho en el taller, estar consciente y observarme permanentemente para poder ir ganando crecimiento en mi conciencia y dejar de estar siempre viviendo para los otros, para lo que los otros desean e incluso para lo que los otros necesitan de mí. En esto ustedes, las mamás, tienen mucha chamba, el ¿no? chaleco ahí. Porque la mamá casi siempre están para los hijos. O sea, si el hijo desea, quiere, piensa algo, pues la mamá tiene que acatar casi siempre, ¿no? Ay, no, pero luego agarran vuelo los chamacos. Y pensamos incluso que eso es correcto. Y creemos, llegamos a pensar que eso es algo que pues el niño tiene que salirse con la suya, entre comillas, ¿no? Difiero de tu punto de vista. Ajá, qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque yo también difiero totalmente, de eso ¿no? se trata. Pero pensamos que es así. Y luego entonces no soportamos que como yo estuve incondicional para ti toda la vida, ay, ahí viene lo bueno. tú tienes que estar para mí. Ajá, ¿no? cuando yo esté viejita y cuando... ay. Entonces, la manipulación está a la orden del día, pues. Entonces, yo no puedo permitirte o no puedo permitirme no estar de acuerdo para que tú no puedas permitirte no estar de acuerdo conmigo. Y entonces, total, este rollo de codependencia es muy tremendo, pues. Y entonces preferimos vivir constantemente en un grito de disculpa por cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y eso es lo que nosotros reflejamos a los demás precisamente como una falta de amor propio. ¿Por qué? Porque te voy a pedir disculpa por cualquier cosa, por pensar distinto a ti, por desear incluso cosas distintas a ti. Por elegir diferente. Etcétera, ¿no? Entonces, aquí habría que puntualizar que alguien podría decir, alguien fachoso, creído y presumido podría estar diciendo, ¿ves? Yo estaba bien. ¿Te dije? Sí, ajá, sí, eso de andar pidiendo perdón no es para nosotros. O sea, hay niveles, pues, me explico, y hay unos que están abajo y yo no estoy ahí, pues, ¿sí? Soy claro. Entonces, está bien que no pidamos perdón. ¿Ves? Allá lo dijo el Arnulfo, verás, allá en la televisión. Ay, perdón, vamos al corte. Sale. Perdón, regresamos. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es Deja de disculparte en exceso. Continuamos. No permitas que el comportamiento de otras personas afecte a tu paz interior. Muy bien, ya estamos de regreso. Y bueno, a ver, esto de pedir perdón, hay personas, digo, ya de entrada que les cuesta mucho trabajo, ¿no? Ofrecer una disculpa, decir, aceptarlo y todo eso. Podemos empezar de ahí. Cuando lo amerita, está bien, hay que hacerlo. Pero cuando nos la llevamos así, de que todo perdón, 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 y la regamos, y pues no, ¿verdad? No se vale. De eso se trata. En exceso, no. Sí, la idea aquí es trabajar en la conciencia de ti como persona, ¿no? Y entonces, ahí, ¿qué? Cuando tú estás siendo dueño de tus pensamientos y de tus acciones, luego entonces, ante lo que vives, te tienes que expresar, pues, porque eres una persona que razonas. Y entonces, cuando tú te expresas, puede haber diferencias en los que te están escuchando. Y si te escuchan y difieren de lo que tú dices, no tienen por qué pedirte perdón, pero tampoco tienes por qué hacerlo tú hacia ellos. Estamos hablando de una situación normal en donde no tengo intención de dañar con mis palabras, en donde no tengo intención de ofender. Sin embargo, son situaciones que tengo que decir. Por ejemplo, aquí en el programa que de repente digo, ay, las mamás tan metiches, hermosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque son muy metiches, pues hay algunas que son muy metiches, ¿no? Entonces, ahí se la llevan atrás de los hijos y quieren saber todo y a dónde vas y con quién vas. Adiós. Pues sí, pues sí, hay que averiguar. ¿Pero por qué? Pues porque son los hijos y hay que ver para dónde andan. A ver, te fijas qué metiche. Tantito nomás. Y entonces... Ay, sí, pues...
Y entonces nos metemos demasiado en la vida de los otros, de las otras. Y si alguna mamá se ofende, bueno, lo siento, ya iba a decir discúlpame. ¡Pum! Cayó. Lo siento, pero lo tengo que expresar. Mi intención no es ofenderte a ti, a ti, sino es aportar. Y es como si un médico tuviera que decir, oye, perdón, pero te voy a poner una inyección. Ok. Pues, es para tu beneficio, o sea, pues ahí va. Discúlpame, ¿no? O sea, con permiso, y si acaso una platicadita así como para que no duela tanto. Y fíjate que resulta que cuando yo estaba en la adolescencia me enfermaba como tú y cuando ni menos te das cuenta, jácatelas la inyección, ¿no? Totalmente de acuerdo. A eso me refiero. Es cuando estás viviendo en una libertad, es cuando estás viviendo en conciencia completa y es cuando dices las cosas porque tienen que ser dichas. Es decir, dices las cosas porque alguien las tiene que decir. Y a eso llegaste tú, a ese grado de despertar llegaste tú. Y pues lo dices y lo externas. Y dices que hay mamás que no viven su vida, que hay mamás que van preparando su codependencia en sus hijos, que hay mamás que le van diciendo, mijito, antes de que te cases, yo quiero un juego de sala, antes de que le compres a la golletuda, aquella gorrona exigente, que te va a quitar todo el sueldo. Primero me compras una sala, no, mijito. Pero espérate, a tu madre primero. Sí. No, yo que te di la vida, yo y el pobre niño de 3 años. O sea, y ya los van preparando, los van preparando y a los 40 los tienen las sanguijuelas ahí en la casa, ¿no? Entonces, y a eso me refiero, esas personas malintencionadas o con agendas ocultas, esas personas se las llevan pidiendo perdón. Perdón, porque la intención en el fondo no era la construcción. ¿Sí? La intención en el fondo no era aportar, sino la intención en el fondo era, pues sí, irte preparando para que me compraras un juego de sala y me amueblaras toda la casa antes de que te fueras de la casa, porque tú te acabaste todo lo que me regalaron en la boda, ¿sí? Entonces yo quiero que me dejes la casa bien lista, por decir algo, ¿no? Y entonces ese tipo de mamás, por supuesto que sí existen, no son de la Rosa de Guadalupe y viven en Hermosillo. Este tipo de personas son las que se la van a llevar constantemente pidiendo perdón. Es como 15 años sin un arreglo de rosas y luego de repente llega el marido con 30 rosas. No, algo hizo. Qué raro. ¿Verdad? No. Es como el perdón, pues. O sea, el perdón. O sea, ¿por qué me pides tanto perdón? ¿Por qué te disculpas tanto en la vida? Anda lavando penas. Entonces te vas disculpando en la vida, y vas debilitando la fuerza de tu persona en el momento de ser y de entrar en relación con los demás, ¿no? Y entonces es muy importante siempre trabajar las intenciones de las cosas que hacemos, decimos y pensamos. Las intenciones. Revisar si no hay una agenda oculta en lo que estoy diciendo, en lo que estoy pensando, en lo que estoy haciendo. Siempre revisarlo. De buenas intenciones está lleno el purgatorio. Exacto, ¿no? Por ahí dicen así. Pero tenemos que revisar nuestras intenciones. Eso. Al momento de yo interactuar o entrar en relación con los demás, ¿por qué motivo lo estoy haciendo? ¿Por qué razón lo estoy haciendo? Las intenciones. A ver, las intenciones es con la jiribilla que decimos en el comentario, ¿no? Es el fondo. Es lo que, sí, exacto, es lo que está en el fondo de las cosas, ¿no? Sí, pues es la intención. O sea, yo te puedo estar diciendo te amo, pero en el fondo hay un necesito que me cuides porque ya me estoy poniendo viejo. Entonces no es el buscar tu felicidad, tu realización, sino es te amo porque me estoy quedando solo. Le dice el papá al hijo que de repente nunca lo había buscado y ya el viejo tiene 60 años, ya siente como que tiene las mismas características de un canceroso y de repente empieza, caray, me estoy enfermando. Y entonces empieza a buscar a los hijos. Oye, mijito, ¿cómo estás, mi amor? Y entonces tal. Las intenciones de fondo son otras. Fíjate, intenciones. También cuando queremos hacerle un comentario disque constructivo a una persona por ayudarlo, ¿no? Oye, pues busca la situación pues más idónea, ¿no? Que estén solos, que no haya gente como público, espectadores para que aplaudan tu grandeza de apoyo. O sea, esas también son intenciones, ¿no? Sí, el maestro... ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Exacto, el maestro no busca deslumbrar con su luz propia al alumno. El maestro busca siempre hacer que el alumno descubra su propia luz.
¿no? Entonces, ahí en el fondo, a esto me refiero, hay que revisar muy bien con qué intención estoy haciendo, diciendo, pensando lo que en este momento estoy haciendo, diciendo o pensando. ¿Por qué? Porque en lo que hago, malintencionado, siempre va a tener que venir un después, disculpa, un ahí está. perdón. Vamos al corte. Sal. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Arnulfo Monge. Regresamos. Equivocarse es un defecto de todos. Pedir disculpas es una virtud de pocos. Muy bien, a ver, ahora tenemos estos minutos para compartir con el público cómo le podemos hacer. La cosa es ponernos a trabajar y me encanta eso. Primero yo, no andar buscando en la gente que me remedie la vida, ¿no? Soy yo, es mi actuar y así me voy a sentir muy bien. Sí, ¿No andar batallando y pidiendo perdón toda la vida? a esto hoy le llamamos seres tóxicos, ¿no? Los seres que viven haciendo siempre todo por estar bien con los demás, ¿no? Qué grueso, ¿no? Sí, o sea, ¿cuántas mamás, abuelitas de nosotros crecieron en ese tono, pues? Y creyeron incluso que eso era, entre comillas, lo correcto, pues, ¿no? Era lo que otra vez, entre comillas, lo que se tenía que hacer. Tenían que estar bien con el padre, tenían que estar bien, pues en aquellos entonces las ciudades más pequeñas, los pueblos más pequeños, pues la autoridad era el padre y el doctor y el maestro, ¿no? Entonces el sacerdote lo que dijera era palabra de Dios, el maestro o el doctor, el médico, ¿no? Entonces era como que los parámetros de juicio y entonces ellos siempre nos insistían prudencia, hay que estar bien con los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Después vino por ahí en los 60, 70 una oleada completamente distinta, o sea, la rebeldía en pleno, sí, los 80 todavía, en donde, o sea, que te valga, todo, ¿no? Ay. El 10 de mayo y el 11 es muy importante. Ay, Dios mío, qué barba. Y entonces viene la rebeldía en pleno y te importa un bledo estar bien con los demás. Y entonces, sí, también ese tipo de personas son un tanto desagradables, pues, sí, porque resulta enfadoso. Sí, o sea, están criticando todo. Oye, ya viste, ya ganó, ya perdió. O sea, nada está bien para ellos. Los únicos que están bien son ellos, por supuesto, ¿no? Claro. Y entonces, y después, ahorita, ya después de los 2000 para acá, me atrevería a decir que nace una búsqueda por la espiritualidad muy padre, ¿sí? En donde ya se abren las mentes, gracias a Dios. Dejamos de escuchar a solamente uno o dos jueces, y empezamos a escuchar más voces, sí, nos abrimos a más posibilidades, y entonces la gente empieza a hacer ejercicios de respiración, la gente empieza a hacer el tema de la interiorización en su persona, tal y cual, ¿no? Sí. Y entonces ahorita ya no nada más es una sola religión la que marca la vida moral. Gracias a Dios, qué bueno que es así. Y eso nos da posibilidades de pensar en otras cosas que no contemplábamos antes. Y luego entonces, ahorita, por tanto, ya no es ni el estar bien con los demás, ni el estar bien conmigo mismo nada más, sino es el buscar el estar bien en comunidad, ¿no? Entonces ahorita ya es la búsqueda de la famosa palabra sinergia, ¿no? En donde ya hay que buscar el ganar, hay que buscar el sinergizar, hay que buscar el tener, por ejemplo, una mujer ya no soporta tan fácilmente que le griten, que le falten el respeto. Gracias a Dios ya se defienden. O sea, ya no es un signo de amor el dejarme porque tú eres mi esposo, y eso es un despertar maravilloso. Entonces, ahorita, para concluir entonces, ¿qué hacer? Buscar es observarme antes de actuar, antes de reaccionar, observarme y siempre estar pendiente de... No está tan fácil, ¿eh? No está tan fácil porque, o sea, el rollo a ver, llega alguien y me genera a mí coraje, por ejemplo, ¿no? Un disgusto. Entonces, algo, Antes de reaccionar, paro el caballo y digo, a ver,
¿Por qué me enojé? No, pues porque el vato es más inteligente que yo. Y entonces, no, pues llegó y me va a quitar el protagonismo. Ajá. Y luego, no, pues está bien, estoy muy mal. Ay, me ya casi me sale, ya casi me sale. Entonces, es incorrecto lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo no construye comunidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que observarme y ya cuando regrese a mi casa, darme cuenta, a ver, esta parte, tal, y pul, y empiezo a revisar las agendas ocultas que los seres humanos tenemos, ¿sí? De las cuales no somos conscientes. Esto es lo grave. Ay, es que reaccionamos inmediatamente y ya, pum, ya. Y así vivimos. Y nos vamos quedando con esas agendas saturadas. Y así vivimos. O sea, vivimos todos los días, vivimos saturados, vivimos ocupados y pensamos que, ay, no, verás, oye, llámale al Arnulfo. No, si está bien ocupado todos los días, todo el día está bien ocupado. Y el otro se siente como pavo real, ¿no? O sea, yo estoy muy ocupado siempre, ¿no? Batallas para encontrar. Ajá. ¿Me explico? Entonces, y pensamos que es correcto cuando se contrapone a lo que es el ser humano. Porque el ser humano no es eso. El ser humano no es saturación, el ser humano no es ideas, el ser humano es vida, es crear, es hacer cosas. Y entonces, al final del día, ¿cómo le hago para trabajar esta parte en mí que es el dejar de estar pidiendo constantemente disculpas? Pues revisando mi vida y ver si estoy construyendo con los demás siempre algo. Esto es muy interesante, muy importante y necesario hacer. ¿Por qué? Porque somos islitas. Por el tema de la inseguridad, por el tema de que hay muchos problemas, por lo que tú quieras, gustes y mandes, todo el mundo está viviendo solo en su casa. Ajá. Y ya, desgraciadamente, nuestros adolescentes ya no les gusta eso. O sea, los adolescentes hoy son más comunitarios que nosotros, respetan más los animales, respetan el agua, respetan la naturaleza. O sea, se enojan con la mamá si tiran un papel, se enojan con el papá si le patean un perro. Entonces, ¿por qué? Porque ya no es el despertar la conciencia de un adolescente. Es lo de hoy. Es lo distinto, es muy distinta a la nuestra, pues. Entonces, tienes que revisarte muy bien tú, ver cuáles son las cosas que realmente estás buscando, pero las que realmente estás buscando. O sea, ¿por qué dices que amas a tus hijos? Porque realmente los amas y respetarías cualquier cosa que te dijera. Llega tu hijo de 18 años y te presenta: mamá, mi novio, Alberto, y él se llama Rodrigo. Entonces, ¿respetarías eso? Y ahí es donde, ay, no, pues como sea, ¿no? Y hay muchos temas pendientes en eso. Ay, nos quedamos picados con el tema. Bueno, perdón por haber dejado inconcluso el día de hoy el tema, pero luego le seguimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Y vámonos juntos para esta Vía Libre. Hasta la próxima.